Yo les voy a hablar sobre las técnicas de interrogación en base a la entrevista. Bueno, ¿qué es? La entrevista es una técnica de recogida de información basada en la interrogación que esta aquí establece un diálogo entre personas. Podría ser profesor-alumno, profesor-padres, etc. Con la finalidad de conseguir datos informativos concretos. En este de aquí se pretenden alcanzar unos fines pedagógicos que permitan profundizar en aspectos diversos, tales como los intereses, los problemas de aprendizaje, actitudes, la resolución de conflictos. Eh, la entrevista es una técnica de evaluación no estandarizada, subjetiva y no cuantificable, en la cual los resultados son casi siempre individuales, pero que carecen de la suficiente objetividad como para compararlos con una norma estandarizada. Se trata de una técnica que resulta compleja de llevar a cabo, ya que requiere de cierta experiencia y habilidad por parte del entrevistador para que resulte fructífera. Para ello, la sesión se debe preparar con anterioridad y que es importante facilitar el diálogo, no forzar a la persona entrevistada y respetar sus respuestas, ya que solo de este modo resultará una técnica útil para obtener datos novedosos y relevantes. Bueno, en el campo educativo, las entrevistas pueden aplicarse en distintos ámbitos, en la tutoría, en las clases, en los grupos de alumnos, en los grupos de padres, o para conseguir diferentes fines, dentro de los que algunos de los cuales pueden ser ayudar al alumno a fijarse metas para conseguir progresos, enfrentarse con un problema de disciplina, ayudar al alumno a preparar un proyecto especial, proporcionar ayuda ante un problema de índole personal, averiguar los intereses y motivaciones del alumno, entre más. Y lo que caracteriza la entrevista en las modalidades directa o telefónica es la interacción personal en las que dos personas o más de dos interactúan por medio de una conversación, con el propósito de cumplir un objetivo previamente definido, donde los aspectos que diferencian una entrevista de una conversación se presentan en el siguiente cuadro. Aquí tenemos diferencias entre una entrevista y una conversación. Vemos que una entrevista es intencional, más una conversación es ocasional. La entrevista es una relación directa, mientras que la conversación no es imprescindible a una relación directa. La entrevista tiene objetivos claros y prefijados y la conversación es simplemente sin objetivos. La entrevista tiene roles establecidos, mientras que la conversación no. En la entrevista está un entrevistador y un entrevistado. La relación es asimétrica, el entrevistador guía el diálogo, mientras que en la conversación la relación es simétrica, ninguna parte controla el diálogo. También tenemos características de la entrevista. Esta de aquí nos dice que es una vía de comunicación bidireccional y generalmente oral. Se establece entre dos o más personas que establecen una relación directa o cara a cara, precisa de unos objetivos prefijados y conocidos por todos los participantes, y que se establece una relación interpersonal, lo que implica que la entrevista sea algo más que la aplicación mecánica de una técnica. Tenemos ventajas e inconvenientes de la entrevista. Las ventajas es que es un instrumento flexible que le va a permitir al entrevistador adaptarse. Implica una relación personal. Este de aquí promueve la individualización de la enseñanza y las adaptaciones y la adaptación a las necesidades educativas de cada alumno. Es apropiada para evaluar a personas que no podrían ser examinadas con otras técnicas o instrumentos, como por ejemplo alumnos con necesidades educativas especiales, casos excepcionales, etc. Y dentro de los inconvenientes de la entrevista tenemos que
El entrevistador debe ser un agente con experiencia, audaz, perspicaz y sensible. Solo así se obtiene información relevante y verdaderamente útil. Y también el tener un coste relativamente elevado de tiempo y esfuerzo para el entrevistador y el entrevistado. Clasificación de las entrevistas. Aquí tenemos la clasificación de las entrevistas, pero nosotros nos vemos que están según el grado de estructuración, según el objetivo, según el grado de participación del entrevistado, según el número de entrevistados, según el centro de atención. Pero nos vamos a enfocar en lo que es según el grado de estructuración, que son las que son estructurada, semiestructurada y abierta. Ya que este es por ser el criterio más empleado y el más interesante en el ámbito educativo. Vamos a hablarles sobre la entrevista estructurada. Se trata de entrevistas totalmente preparadas y diseñadas con un fin específico, en las que el entrevistador emplea un protocolo que recoge las preguntas a realizar y el orden de las mismas. Se emplea para obtener información. La información es limitada y poco útil de profundizar. Para realizar una entrevista estructurada, tiene que estar convenientemente diseñada, controlada y planificada, y que no es necesario que un entrevistador tenga mucha experiencia, ya que suelen formularse las preguntas del mismo modo, preguntas y respuestas. En la entrevista semiestructurada tenemos que poseer un esquema o pauta de entrevista establecidos, pero no se explicitan de forma tan rígida las preguntas a formular, habiendo también preguntas abiertas. Y en la entrevista abierta se dice que para su desarrollo no existe un esquema rígido de preguntas o de alternativas de respuesta, sino que lo que se pretende es profundizar en una realidad hasta alcanzar explicaciones convincentes. Se trata de una entrevista muy enriquecedora en el estudio de casos excepcionales o extremos, porque permite un análisis flexible y singular, adaptado a las características de cada caso. Es un proceso circular, una espiral, dentro del cual se va abordando los mismos temas reiteradamente, pero con un nivel de profundidad cada vez mayor. Muchas gracias.